¿Por qué estamos en guerra con Rusia y por qué perderemos? Algunos siguen tratando de entender cómo es posible que hayamos llegado a esta situación. Otros se echan las manos a la cabeza y dicen ¡hagamos algo! Y nosotros preguntamos ¿sabe alguien cuál es la verdadera razón por la que estamos en guerra con Rusia? Nosotros creemos que solo una ínfima minoría de la población occidental lo sabe y usamos este verbo saber a propósito. No es cuestión de especular o imaginar, no es un entendimiento teórico sobre un análisis dado. Es cuestión del tipo de vida que uno lleva. En Occidente llevamos tantas décadas viviendo en un sistema artificial que hemos devenido incapaces de saber que el sistema es artificial, forzado y por tanto insostenible. Salarios, cotizaciones a la seguridad social, ayudas sociales, prestaciones sociales y un larguísimo etcétera en un contexto colectivo donde la sensación generalizada de normalidad cuaja en la pequeñez del cosmos de barrio, la conversación con los amigos, la interactuación en un contexto público con instituciones e instrumentos de interactuación con el Estado. Todo aparenta real, pero lo cierto es que no es más que pura sugestión en un contexto de statu quo favorable. ¿Cuáles son los ingresos monetarios reales en la sociedad y Estado occidentales? ¿Cuánto hay de real en la economía? ¿Hay capacidades industriales propias? ¿Hay suficientes recursos en el propio territorio para cubrir las necesidades industriales básicas? ¿Hay ingenieros y técnicos capaces para sostener un tejido industrial auténticamente productivo? Todos tenemos la noción de que la industria es el sostén económico de Occidente, pero la realidad es otra. En España, por ejemplo, la aportación al PIB de la industria es insignificante, mientras que el sector servicios constituía en 2021 el 74% del PIB. ¿Qué significa esto? Pues que la realidad y lo que imagina la gran mayoría de la población no tienen nada que ver, pero la ilusión se mantiene gracias al statu quo, el cual a su vez permite endeudarse de manera colosal y mantener así la ficción de unas cuentas públicas saneadas. De acuerdo, ¿de dónde sale entonces esa capacidad de endeudamiento tan colosal? Sale del actual statu quo internacional, el cual funciona en base al dólar. Solo se aceptan dólares en las transacciones y solo Estados Unidos puede emitir dichos dólares. Si un país necesita hacer transacciones, necesita dólares. Si necesita comprar por valor de $1.000, pero solo consigue vender por valor de $800, ese país se queda cautivo de la usura. Tendrá que pedir prestado y cuando llegue el momento de la devolución no podrá devolverlo, y entonces es cuando el fenómeno ocurre. El acreedor dispone de la economía de ese país como si fuera la suya propia. Así es como Occidente estableció el actual statu quo. Entonces, en Occidente ya no hace falta industria porque dicha industria está en el país deudor. Así es como se desarrolló el sector servicios occidental de manera sobredimensionada. Entonces, la población occidental percibió que todo iba bien, se había alcanzado la cima de la evolución humana. El Occidente resplandecía en su bonanza y la población se acostumbró y se mentalizó de que esta era la normalidad. Por supuesto, muchos de esos países estrangulados por el dólar y la usura trataron de rebelarse, y ahí nació la capacidad militar occidental moderna y su configuración actual. No hacía ya falta un ejército convencional, bien equipado y con una gran capacidad industrial militar, basada en la artillería y buenos carros de combate o capacidad aérea masiva. No hacía falta una gran capacidad expedicionaria. Bastaba con una capacidad de ataque selectivo. El resto era ya trabajo de la inteligencia. Se desarrolló así una enorme infraestructura de guerra híbrida por medios económicos y financieros, pero también sociales. Y no digamos ya culturales. El resultado fue que ya nadie podía rebelarse contra el sistema, pues en caso de hacerlo, la nueva maquinaria bélica y la monstruosa maquinaria informativa aplastarían sin piedad al contestatario. Todo esto fomentó la soberbia, no solo a nivel estatal, sino también en la población. El pueblo elegido había llegado. ¿Elegido para qué? Para vivir la ensoñación de un paraíso mundano basado en el dinero fácil y un enorme sector servicios para satisfacer la demanda de comodidad, de diversión, de seguridad, etc. ¿Cómo habría de sostenerse esto? ¿Cómo se traduce en términos reales? Muy fácil. Si antes el país que necesitaba hacer transacciones necesitaba pedir prestados $200 de cada 1.000,
ahora necesitará cada vez más. Debido a que el volumen aumenta, la cantidad de dólares también debe aumentar. Debido a que el beneficio del usurero aumenta, el volumen siempre creciente de dólares aumenta a su vez la necesidad de sacarlos del sistema o habrá inflación. Y al sacar esos dólares del sistema es más difícil para los países que necesitan hacer transacciones hacerse con ellos, con lo cual necesitarán devaluar sus economías, con lo cual necesitarán más préstamos. En cuanto a Occidente, que había deslocalizado su industria, como se dice en el argot económico, necesitaba también más préstamos para mantener el nivel de vida occidental. Tantos préstamos saturaban el mercado de dólares reales o especulativos y entonces fue necesario buscar la manera de seguir con el mismo sistema maquillando las crecientes consecuencias. Ahora bien, ¿se mantiene el nivel de vida occidental simplemente emitiendo dólares o pidiendo prestado? Obviamente no, alguien debe seguir proveyendo de recursos y manufactura para mantener ese nivel de vida. Sin embargo, esos países que proveen de cosas reales están cada vez o bien más endeudados o bien obligados a producir más por menos, lo cual implica una depauperización. Obviamente era cuestión de tiempo que en esos países comprendiesen el juego y comenzasen a tomar medidas. Pero debían ser muy cuidadosos o la nueva maquinaria bélica híbrida les pasaría por encima sin piedad. Muchos de esos países, cada uno a su manera, se fueron preparando para el inevitable momento que ahora estamos viviendo. Llegaría un punto en el que no sería posible disimular más ni de un lado ni del otro. Rusia llevaba décadas advirtiendo que no permitiría la continuación lógica del juego, puesto que implicaría su propia destrucción. Tarde o temprano, el hambre occidental llegaría al punto de tener que disponer de Rusia y sus muchos recursos. Putin en concreto avisó durante años sobre esto y sobre la necesidad de aplacar el hambre occidental sin que eso implicase el fin de Rusia. Pero el hambre era mucha y se tomó la decisión de ir a por todas. Los rusos se prepararon desde hace ya 2 décadas al menos, y ahora se demuestra que la máquina de guerra híbrida occidental no es suficiente para aplastarles. ¿Por qué el Occidente perderá? Porque Occidente solo es servicios para una población que cree que el dinero que percibe le pertenece, cree que se lo gana. Pero eso no es verdad. Ese dinero se lo da el Leviatán que ahora se encuentra comprometido al ser incapaz de someter a los países no occidentales y en particular a Rusia. Y eso implica la caída del gran castillo de naipes. No sabemos cómo se desarrollará esta guerra y sus consecuencias, pero una cosa es segura: Occidente perderá, pues su configuración interna no tiene ningún arreglo con la realidad de las cosas. El sueño terminó. Ya saben, amigos, den like, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Consideren hacer una donación y, como decimos siempre, muchas gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.